Capítulo 1. La oración de las oraciones. Muchísimas gracias y permítanme antes de comenzar primero dar las gracias de corazón por esta nueva ocasión que tengo de compartir fraternalmente la fe, porque esto es lo que vamos a hacer también en estos días, vamos a encontrarnos cada uno con el Señor. Tengo la suerte y lo agradezco de corazón a Dios y al señor obispo y a la diócesis y a todos ustedes la posibilidad de compartir en alto la fe, lo que uno está rezando, lo que uno va meditando. De hecho, lo que voy a traerles aquí, lo que vamos a comenzar, es también fruto de la oración de estos últimos meses, en los que he ido meditando sobre una serie de cuestiones que ahora les presentaré. Y quisiera decir antes de comenzar y además de dar las gracias que llevo rezando por todos ustedes y por esta tanda de ejercicios durante un tiempo. Desde que se fijó la fecha lo he ido encomendando mucho. Hace 3 días estuve en Roma y lo último que hice fue celebrar la misa al lado del sepulcro de San Pedro, pidiendo muy especialmente por estos ejercicios. Rogué al Señor, por intercesión de Pedro, que nos ayudara a todos a ser mucho más santos sacerdotes e hijos de la Iglesia. Así se lo pedimos al Señor de todo corazón. Indicaciones para realizar unos buenos ejercicios. Me gustaría comenzar dándoles algunas indicaciones antes de abordar los puntos concretos que me parecen importantes, y lo haré por una cuestión, y es que todos nosotros tenemos muy buena voluntad, pero tenemos pecado original, que es algo que conviene no olvidar nunca. A mí, cuando los alumnos me dicen que por qué vigilamos en clase, que hay que confiar más en los alumnos, digo, bueno, yo en ustedes confío, en lo que no confío es en el pecado original que habita también en todos nosotros. Y claro, conviene por tanto estar un poco alerta. ¿Y por qué digo esto? Porque el Señor, y esto es seguro, quiere aprovechar estos días para hacer milagros, pero milagros de verdad. Sobre todo el gran milagro de la conversión, el milagro de la vuelta a Él. Eso significa el milagro de volver a degustar las maravillas del Señor, el milagro de volver a saborear y a gozarse en la grandeza de vivir en Dios. Dios quiere hacer este milagro, segurísimo, pero también depende de nosotros, depende de que nosotros pongamos nuestra libertad radicalmente al servicio de Dios, abierta al don de Dios. Y esto se traduce en cosas muy concretas. La primera nos la decía el señor obispo, lo importante que es el silencio, mucho más importante de lo que parece. Nosotros tendemos a distraernos con las palabras y conviene que haya silencio, que en este caso es un deber por nuestra parte, por nuestra responsabilidad personal y de caridad con los demás, para ayudarnos unos a otros, para encontrarnos con Dios. Por tanto, aunque estemos a veces con la necesidad y sintamos que no es refrenable el ímpetu que tenemos de hablar, hay que ofrecer al Señor este pequeño sacrificio y seguir pidiéndole al Espíritu Santo que nos santifique y que nos conceda el don de la conversión. Por tanto, el silencio es muy importante. Lo segundo es tener ratos de oración personal, de reflexión y oración personal largos e intensos. Hay que tenerlos, de modo que diariamente habría que tener como mínimo 3 o 4 largos ratos de oración, no menos de 3/4 de hora o 1 hora de estar a la luz del Señor, ya sea con sequedad o con gran gusto o gozo interior. Eso no importa. Lo importante es que nosotros pongamos los medios para que el Señor pueda hablar, para que el Señor pueda hacer. Sería bueno que ya desde ahora cada uno en nuestro horario personal nos fijemos cómo hacerlo, cómo vamos a hacerlo. Y también les digo que aunque a veces sea bueno pasear, si es posible la oración personal conviene hacerla sentados y si es posible en la capilla delante del Santísimo, es decir, evitando toda aquella que pueda distraernos. Esto es muy importante, nos puede costar porque sin querer los sacerdotes vamos perdiendo el hábito de la oración, porque tenemos mucha actividad, nos puede costar, pero es mucho lo que se encierra detrás de este misterio. Después es muy importante también que escribamos, que tomemos notas. ¿Por qué? Pues porque uno tiene que ir de alguna manera plasmando por escrito lo que va escuchando, para poder tener algo de alimento para la oración. Después incluso es muy útil a veces escribir tras los ratos de oración un poco de lo que me ha dicho el Señor, porque esto a la larga durante el año nos puede servir mucho. Que podemos decir, esto lo vi delante del Señor, de esto me di cuenta delante del Señor, de esto me di cuenta con claridad. Aunque pasemos momentos tal vez más oscuros, más difíciles, momentos de turbación o momentos de tentación o de pecado. Entonces uno acude a los ratos donde tuvo mayor cercanía de Dios
Es muy importante, por eso el escribir es algo muy conveniente. Por último, ya para comenzar, hay que cuidar muchísimo, muchísimo los ratos de oración litúrgica, la liturgia de las horas y la Eucaristía. Cuidarlos mucho, mucho, mucho. Para nosotros son el núcleo, el centro de nuestra vida sacerdotal, la Eucaristía y la oración litúrgica, que está inseparablemente unida a la Eucaristía. En estos días tendremos que ir recordando estas pautas concretas pero necesarias. Y como son pautas muy concretas, yo les propongo que durante estos días, al menos al mediodía y por la noche, nos hagamos un breve examen de conciencia, aparte del que hagamos de modo ordinario en completas o en los temas del día, en el que nos preguntaremos 3 cosas. Una primera: ¿estoy viviendo en silencio interior y exterior? ¿Estoy viviéndolo? Segunda: ¿he cumplido los ratos de oración? ¿He hecho mis 3 o 4 ratos de oración? Insisto en que es muy necesario, porque si no lo hacemos no entramos, y cuando uno entra le sabe a poco. ¿Los he cumplido o los he reducido? ¿Me he cansado y me he ido? ¿Los he cumplido de verdad? Y la tercera: ¿me he esmerado en la celebración de la misa y en la liturgia de las horas? ¿Me he esmerado? ¿Las he cuidado especialmente? Son 3 cositas para que nos preguntemos y para que no nos engañemos. Pedir al Señor que nos enseñe a orar. Les quiero leer un texto que está en San Lucas. Y sucedió que estando él orando en cierto lugar, Lucas 11:1. Impresionante la escena. Cristo orando. Lo vemos muchas veces, Cristo orante. Y es que Cristo, sumo y eterno sacerdote, es ante todo orante. Y esta es nuestra naturaleza propia como sacerdotes, seres y personas orantes. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Qué precioso pedir al Señor que nos enseñe a orar. Que la oración sea la acogida de un don suyo. No solamente una especie de esfuerzo nuestro pelagiano, como si Dios no existiera. No. Es un don que recibimos de Dios y que yo libremente acojo también con mi esfuerzo. Y Él les dijo sin más: cuando oréis, decid. Y les enseña la oración del Padre Nuestro. Pues bien, nosotros estos días vamos a meditar el Padre Nuestro. Vamos a recorrer estos 5 días de ejercicios, la oración del Padre Nuestro, y vamos a saborear la oración de las oraciones, la que enseñó Cristo a sus discípulos. Vamos a tratar de entrar y meter el corazón y la razón en toda la riqueza que encierra. Dice San Agustín que no hay oración que pueda hacer el hombre que no esté contenida en el Padre Nuestro. Y añade que no hay palabra que se pueda pronunciar con mayor eficacia que la oración que Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro. Y vamos a empezar en esta primera reflexión, en estos primeros puntos de hoy, hablando en conjunto de la oración en el contexto en el que Cristo habla, porque en el Evangelio de San Mateo les dice cómo ha de ser la oración justo antes de ese momento. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que se gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Y al orar no charléis mucho como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Mateo 6, 5-8. El Señor nos está enseñando a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo: enséñanos a orar y enséñanos a escudriñar, entrar y gustar internamente la oración del Padre Nuestro. Lo que les voy a presentar estos días son algunos puntos que he ido reflexionando estos meses atrás. Están obtenidos sobre todo en su contenido más teológico y más explicativo de 3 fuentes fundamentales. Una es el Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene esa sencillísima pero riquísima exposición del Padre Nuestro al final de la última parte. En segundo lugar, los comentarios al Padre Nuestro de Santo Tomás de Aquino, que tiene una muy profunda y sencilla expresión y exposición del Padre Nuestro. Y por último, el libro Camino de Perfección de Santa Teresa de Jesús, que comenta el Padre Nuestro. Y en cuarto lugar, aunque algo menos, de los comentarios de San Agustín. Con todo esto he tratado de desarrollar o preparar estos puntos, pero comienzo con algo que es muy bonito, algo que hacen todos y Santa Teresa muy bellamente, y es preguntarse cómo ha de ser nuestra comprensión de la oración. Lo principal a tener en cuenta es ver
el conjunto de la oración del Padre Nuestro, que consta lo primero de 2 alabanzas o invocaciones a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. Son las 2 primeras invocaciones y es muy importante en nuestra oración comenzar siempre en la alabanza, en la invocación, en el dar gloria a Dios. Es la condición propia de la criatura, pero es solo el comienzo. Por tanto, la oración, además de ser oración de petición, es antes oración de alabanza, de acción de gracias, de invocación a Dios. Eso es lo que nos indica el principio. Después vienen 7 peticiones. Pues bien, nos dicen Santa Teresa y Santo Tomás que es muy importante descubrir incluso el orden en que Cristo enseña esta oración, porque puede ser para nosotros una auténtica escuela de vida interior. Darnos cuenta de qué es lo que enseña y en qué orden lo enseña. Santo Tomás dice que en este contexto en que Cristo enseña al Padre Nuestro, hay 5 características que debe tener siempre la oración, que nos pueden servir a todos nosotros. Después, como examen de conciencia, debe ser confiada, recta, ordenada, devota y humilde. Son 5 preciosísimas consideraciones en torno a la oración. Oración confiada porque Dios nos escucha. En primer lugar, confiada, sabiendo que la oración que hacemos nosotros es la oración de Cristo, que nuestra oración tiene valor, la nuestra, porque estamos incorporados a Cristo, porque estamos unidos a Cristo y Cristo es el que invoca a Dios Padre, es confiada. Por eso dice el Señor que todo lo que pidáis en mi nombre al Padre se os concederá. Por eso dice San Juan que tenemos un abogado junto al Padre, Jesucristo el justo, 1 de Juan 2:1. Es decir, hay alguien junto al Padre, Jesucristo, que está de nuestra parte. Es más, que hace suya nuestra oración. Qué importante es esto. Todos sabemos qué diferencia hay a veces en que yo pida algo a una persona de que se lo pida a otra. Es típico en los estudios, en las facultades, que venga un alumno a pedirte una ventaja académica, que te diga, por ejemplo, ¿me puede cambiar el examen de día? Porque me viene muy mal. Pero no suele tener buen resultado que al alumno pida las cosas, porque hay tantos alumnos. Pero muy distinto es cuando el alumno va al rector del seminario o a su obispo y le dice, ¿le podría decir usted al decano que me cambie el día del examen? Entonces te llaman y te dicen que si le puedes cambiar el día del examen. Por favor, estaría muy bueno. ¿Qué cambia? ¿Quién lo pide? Y esto es importante. Nos pasa a nosotros. ¿Quién nos pide las cosas? Pensemos cómo respondemos nosotros tantas veces dependiendo de quién nos pide las cosas. Pues bien, ¿cuál es la raíz de nuestra confianza? ¿Cuál es la fuente de nuestra confianza? Que quien pide al Padre es Cristo. Nuestra oración es la de Cristo. Nosotros estamos incorporados a Cristo. Por eso podemos confiar. Es magnífico. Por eso inicialmente entramos en la intimidad con Cristo. Por eso nuestra oración es confiada. Dice el Salmo 90. Clamará a mí y yo lo escucharé. Que Cristo, que Dios Padre te escuche. Es impresionante. Eso emociona mucho. Me van a perdonar la referencia personal inmediata. Yo hace 2 días tuve la suerte, el don y la providencia de Dios de saludar al Santo Padre personalmente. Estuve con él, estuvimos hablando 3 minutitos. Y lo que me impresiona mucho es que te escuche. Me preguntaba que cómo se llamaba el profesor que me dirigió la tesis en Münster. Y me decía, bravísimo profesor. ¿Y en qué especialidad la había hecho? Te está escuchando. Y después me dice el Papa, rezaré por usted. Y yo me preguntaba, ¿pero esto es increíble? ¿Esto es un sueño o esto es realidad? Pero claro, esto es lo que nos dice Dios cada día. Y es que Dios te escucha. Y es que Dios te escucha y te habla. O sea, que la confianza es tanto para que Dios me escuche como para fiarme de lo que Dios me dice. A Dios no solo hay que pedirle, sino que también hay que escucharle. Dice San Agustín con mucha gracia, ¿y para qué le pedimos a Dios si Dios ya sabe todo lo que necesitamos? Es que Dios nos concede que le pidamos cosas que en el fondo hemos escuchado que necesitamos. Es más, en el fondo nuestra petición es haber oído ya a Dios. El Dios mío, necesito esto, es una confesión de que ya le he escuchado. La confianza en que Dios me escucha y en que Dios me habla. ¿Cuándo fue la última vez que escuché tranquilamente a Dios? Que me puse a escucharle. Dios mío,
¿Qué me dices de esto? ¿Qué me estás pidiendo? Lo último que hice antes de coger el avión para venir a Colombia, 1 hora antes, porque acababa de morir un sacerdote muy amigo mío joven de cáncer, había fallecido 4 horas antes, fue acercarme a donde tenían expuesto el cadáver. Y allí recordé muchas de las cosas que me dijo en este último año de enfermedad. Y siempre me decía lo mismo. Muchos piensan, él tenía una parroquia muy bonita que tuvo que dejar por causa de la enfermedad, pues el cáncer le había afectado el pulmón y después de le hizo metástasis por todo el cuerpo. Muchos piensan que he dejado de ser párroco y no se dan cuenta de que lo soy ahora mucho más que nunca, porque ahora no solo estoy ofreciendo mi enfermedad, sino que además estoy rezando como nunca había rezado. Y me dijo otra cosa en las muchas ocasiones que pudimos hablar. Yo antes tenía una enorme actividad, y es que era muy activo. Incluso la oración era una actividad más. Y ahora me he dado cuenta de que la oración es reposo, porque fundamentalmente es Dios quien te habla. Esto es muy importante porque a veces la oración es una actividad más, porque vamos a hacer cosas. No. Cuidado porque Dios me hable, que se meta a fondo. Qué importante es esto. Gracias al Señor, oración confiada. Oración recta, pedir lo que nos conviene. Pero vayamos a ver qué es la oración recta. ¿Y qué es la oración recta? Dice San Juan Damasceno que la oración es una petición a Dios de los dones que nos convienen. Lo que nos conviene. La oración es la petición de aquello que nos conviene. Pero dice Santo Tomás que es muy difícil saber lo que nos conviene. Es más, es muy difícil saber qué hay que desear, qué es lo que yo puedo desear de verdad, porque es muy difícil saber lo que se debe desear, porque muchas veces el pecado tapa nuestros más altos y nobles deseos. Todos, yo tengo experiencia de eso, vemos como el pecado ofusca nuestros deseos y no deseas rectamente cuando vives en el pecado. La conversión tiene que ser continua, porque no siempre deseamos lo que nos conviene. Por eso dice Santa Teresa de Jesús, los apóstoles le piden a Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos a pedir lo que nos conviene, no otras cosas. Enséñanos a orar. Y San Agustín dice que si oramos de manera recta, cualesquiera que sean las palabras que digamos, no haremos sino pedirle a Dios lo que Él nos ha enseñado en la oración dominical. Cuando la oración es recta, le vamos a pedir al Señor una de las 7 peticiones del Padre Nuestro. Le vamos a pedir al Señor que su nombre sea santificado, o que venga a nosotros su reino, o que se haga su voluntad, o que nos dé nuestro pan de cada día, o que nos libre del pecado, de la tentación y de todo mal. Estas son las peticiones, no hay más. La oración es recta, pero como es muy difícil saber cuando la oración es recta, hay que pedirle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, que desee rectamente que mis deseos sean rectos. Si pudiéramos escribir ahora en una hoja nuestros deseos, ¿qué deseo yo?, veríamos cómo de alguna manera el estado de nuestra vida interior tiene que ver con el estado de nuestros deseos. ¿Qué deseo yo? Esto es importantísimo. Si un chico te dice, tengo que ir como sea esta noche a la discoteca, es que si no, eso es un deseo. Pero si ahí se acaban sus deseos, uno se da cuenta de cuál es su estado interior. Si esta tarde su padre se pone enfermo y le fastidia muchísimo, además porque no puede ir a la discoteca, es que su deseo máximo era la discoteca. Lo que le impida ese deseo es enemigo de su felicidad. Y con esto nos damos cuenta de que en nuestra vida muchas veces nos ofuscamos con cosas porque impiden el cumplimiento de nuestros deseos. Pero la pregunta es, ¿y ese deseo es el deseo de Dios o es el mío? Porque el día que nos muramos, que llegará, la verdad sobre nuestra vida será radical y total. Ahí nos daremos cuenta de que realmente solo deberíamos haber deseado a Dios y la vida en Dios. Por tanto, lo importante es que la oración sea recta, dice Santa Teresa de Jesús. A muchas hermanas Dios no les concede lo que piden. Y se responde, es que no piden lo que les conviene. Si yo le pido a mi madre, tráeme cicuta para beber, mi madre no me la trae porque no me conviene. Si un niño le dice a su madre, mamá, quiero ver este programa de televisión, y su madre le dice, no lo ves, y el niño llora y se enfada, él no se da cuenta de que no le conviene y de que su madre le da más de lo que pide y le da más felicidad de la que pide, aunque él no lo vea. Por eso es importante darse cuenta de esto.
pedir al Espíritu Santo rectitud en la oración. Oración ordenada. Buscad primero el reino. La oración además debe de ser ordenada. ¿Pero en qué sentido? Pues en el que dice nuestro Señor: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Mateo 6:33. Claro que podemos pedir cosas materiales, claro que podemos pedir todo tipo de cosas, pero ordenadamente. La rectitud hace referencia a lo que nos conviene, el orden hace referencia al orden de aquello que nos conviene. El otro día me decía un sacerdote que está rezando mucho para que le cambien de parroquia, una petición muy sacerdotal. Me imagino que en el deseo profundo de que haya más ovejas que en la parroquia en la que está ahora, y que sean muchas más las que le lleve al cielo. Bueno, le dije, vamos a rezarlo, vamos a pedírselo al Señor. Ah, pero un momento, a ver si mi petición es, si el orden es primero el Señor, que me cambien de parroquia y después hablaremos. Es como me pasó a mí en un pueblo al que iba a celebrar la Semana Santa, en el que en una casa tenían la imagen del Sagrado Corazón de Jesús vuelto hacia la pared. Entonces le pregunté a la señora por qué y me dijo, porque le pedí una cosa y no me la concedió. Y dije, castigado. Y yo le contesté, no le castigue usted a nuestro Señor poniéndolo contra la pared. Y ahí vemos que nosotros le pedimos al Señor cosas desordenadamente, porque ¿qué es lo primero que le debemos pedir? Lo primero es la santidad, la salvación de todos los hombres y en el lugar que corresponda. Que me cambien de parroquia. Y eso sí corresponde, sí conviene. Por tanto, la oración tiene que ser ordenada. Oración devota. La oración tiene también que ser devota. La devoción es importante. Hay muchas definiciones de devoción, pero todos entendemos lo que es devoción. Cuando uno dice, es que yo tengo devoción por mi madre, es que hay un trato devoto. Es el trato a nuestros padres, a las personas que más queremos, un trato cariñoso en el que se cuidan los detalles, en el que se cuida el contexto de lo que digo, en el que presto atención, en el que no digo las cosas por decir. Pues el Señor nos está enseñando a que la oración debe ser devota, como vemos por ejemplo en el Salmo 42. En tu nombre alzaré mis manos y mi alma se saciará de ti como suculentamente. Por eso dice el Señor al comienzo de esta oración del Padre Nuestro, no multipliquéis palabras, que a veces bastan pocas palabras, pero qué importante es la devoción. Oración humilde. Y por tanto ha de ser humilde. Tenemos 1000 ejemplos de esta enseñanza del Señor, como en el Salmo 111, cuando nos dice que escuchó la oración de los humildes, o en el Evangelio de Lucas, cuando habla del publicano y el fariseo, y cómo atendió la oración del humilde, o en el libro de Judith, donde leemos que siempre has aceptado la súplica de los humildes. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que nosotros necesitamos este primer golpe de conversión, pedir al Espíritu Santo la humildad. ¿Y la humildad a qué se opone? A la soberbia, a pensar que ya lo sé todo, a pensar que tengo razón, a pensar que nada nuevo me pueden decir, que nada nuevo voy a aprender, a pensar que lo que yo juzgo de las cosas es mucho mejor y más acertado que lo que cualquiera me puede decir, a pensar que soy menos pecador que los demás, a pensar que yo nunca he hecho nada malo a nadie, o pocas veces, a pensar que yo soy justo delante de Dios. Es pensar que, hombre, malo no soy. Y tampoco es para pensar que necesite una gran conversión. Humildad es que la soberbia se esconde, es que nos impide rezar, es que con la soberbia la oración es totalmente infecunda. Muchas veces decimos, es que me pongo a rezar y no consigo nada, es que no siento nada, es que no consigo. Cuidado, ¿no será que llevo un tiempo solo buscándome a mí mismo, pensando solo en mí mismo, tratando de cumplir mis deseos, siendo solo yo el referente de mi vida? ¿No será que pasa eso? Por eso, en este primer momento, cuando estamos comenzando estos ejercicios, la petición de la conversión y de la humildad es fundamental. Señor, concédeme la humildad que necesito para ponerme delante de ti, que me pase como Moisés delante de Yahvé, que no se atrevía ni a ver su espalda, porque soy un hombre pecador, porque tengo labios impuros, porque estoy lleno de pecado, y por eso me cuesta ponerme delante de Dios.
Orar con fe, esperanza y caridad. Estas 5 notas pueden servirnos un poco para centrar nuestra oración, confiada, recta, ordenada, devota y humilde. Y es que pueden resumir en las 3 virtudes teologales. ¿Qué es la confianza sino la fe? La fe en Dios, vivir de fe, ser hombres de fe. Hermanos, os lo digo a vosotros porque yo lo noto en mí muchas veces. Con frecuencia vivimos como hombres que no tienen fe. No vivimos de la fe, vivimos de nuestras fuerzas, de nuestras estrategias, pero no de la fe. Por eso la confianza es la fe. Por eso hay que pedirle al Señor que nos aumente la confianza y que Él me aumente la fe. ¿Qué es la oración recta y ordenada sino la esperanza? ¿Por qué? Porque la esperanza es el anhelo de Dios mismo, de lo que Él nos tiene reservado, pero de Él mismo. Por tanto, la rectitud y el orden se refieren siempre a Dios. Señor, aumentanos la esperanza. ¿Qué espero yo en la vida o qué deseo yo en la vida? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Tener mucho dinero? ¿Tener la mejor parroquia de toda Colombia? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Tener el mejor cargo? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Qué espero yo? Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Señor, espero en ti, a ti, es a quien deseo. Te busco a ti con la oración recta y ordenada. Y por último, oración devota. ¿Y qué es la devoción sino la caridad? El amor a Dios, el amor de Dios. Señor, auméntame la caridad, dame la caridad, que fundamentalmente es vivir del amor de Dios. Por eso, nuestra primera oración debe ser: Señor, auméntame la fe, la esperanza y la caridad. Pero para que esto no se convierta en palabras abstractas, hay que verlo en nuestra vida. ¿Cómo ando de fe? ¿Vivo de la fe? ¿Reacciono con fe ante las dificultades de la vida? ¿Vivo con fe las dificultades pastorales? ¿Y la esperanza? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Qué deseo? ¿Qué anhelo? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que mis feligreses se salven, que conozcan a Cristo, que le amen y algún día vivan eternamente con Él en el cielo. Eso es lo que espero para ellos y para mí. ¿Eso es lo que espero para ellos y para mí? ¿O espero otras cosas que me hacen ocultar las importantes? Y la caridad. ¿Vivo del amor de Dios? ¿Estoy enamorado de Dios como Dios está enamorado de mí? ¿Me doy cuenta y digo que Dios está enamorado de mí? ¿Soy consciente de ello? Este es el preámbulo para poder entrar en la oración. Porque si no somos capaces de entender este preámbulo, no somos capaces de entender este preámbulo, de darnos cuenta de que sin fe, esperanza y amor, sin esa actitud humilde, no podemos comenzar a gustar y a saborear las delicias del Señor. No podríamos hacerlo en estos días de ejercicios y se convertirían en un suplicio. Sin embargo, Dios nos ha traído aquí. La iniciativa es suya y nos ha traído Él para que volvamos a gozar de Él, a convertirnos a Él. Hermanos, qué maravilla. Yo les propongo, por tanto, que en este primer rato de oración sea primero una meditación sobre lo que significa esto, lo que significa la auténtica oración, y en segundo lugar una súplica confiada al Espíritu Santo. Invocar al Espíritu Santo para que realmente nos conceda el don de la oración y que nos demos cuenta de que Dios está con nosotros. Y que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por tanto, quien más, quien menos, quien haya castigado a Dios dándole la vuelta y poniéndolo contra la pared, que vayamos a decirle ahora: perdóname, Señor, te había arrinconado, te había quitado de mi vida, de mi vista, porque me estabas estorbando. Pero quiero la conversión, quiero volver a mirarte, quiero darme cuenta de que solo tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a decirle esto al Señor para poder decirle después la palabra Padre. Porque fíjense en una cosa que dice Santa Teresa, y lo dice también en las primeras moradas. El pecado, la falta de humildad, la soberbia, nos impiden de tal modo entrar en la intimidad de Dios que no somos capaces de ver el castillo interior. Por eso, de verdad, la conversión urge. No podemos dejar para mañana el abrazar el don de la conversión, aunque sea algo de cada día. Hoy, aquí, ahora, ya hay que empezar. Y una cosa importante, cuesta. Si no cuesta es que no es de verdad. Produce desgarrón. Y si no produce desgarrón es que no es de verdad. Me acuerdo ahora de una penitencia que me puso un sacerdote una vez. Me dijo: haz una limosna. Y claro, eso se me pasa por preguntarle. Dije: ¿de cuánto? Y me respondió: hasta que te cueste. Fastidioso el asunto, porque uno se desprende con cierta facilidad hasta de una cantidad, un poquito, pero
Y cuando te cueste o te desgarra algo, cuando de repente dices, es que si doy esto ya no me puedo comprar esto, ya no puedo coger tanto el coche para ir a no sé dónde, es que ya no voy a poder ir a cenar con mis amigos. Ahí te cuesta. Y dije yo, pues será aquí, hasta que cueste. Cuando hay auténtica conversión, cuando uno dice, cuando produce un cierto abismo, pero ¿cómo yo voy a...? Ahí empieza la conversión. Si no, créanme, lo sabemos todos por experiencia, no hay auténtica conversión, hay ficción de conversión. Y esto es peor todavía, la soberbia aumenta. Creo que me he convertido y lo que soy es más soberbio que antes. Hermanos, podemos pedir este don al Señor. Señor, dime algo muy concretito que me cueste. Y si no cuesta, no vale, que me cueste mucho. Y que diga, Señor, aquí dame tu gracia para poder cambiar y poder volverme a ti. Les aseguro una cosa, no yo, sino el Señor, quien abraza el don de la conversión ya en su inicio, empieza a tener paz en el alma, paz, la auténtica paz. Se lo pedimos al Señor por intercesión de la Virgen Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,